Bueno, esta es la tercera entrega de este estudio panorámico del libro de Levítico. Hemos mencionado ya que el tema principal de este libro es la santidad de Dios. Y hoy estaremos comentando un poco allí de los capítulos 8 al 10, que habla acerca del sacerdocio santo. En el Antiguo Testamento el pueblo de Dios tenía un sacerdocio. Si bien el plan de Dios era que todo el pueblo, toda la nación fuera de sacerdotes, pero debido al pecado, ¿verdad? No fue así. Solo una tribu, la tribu de Leví, fueron separados para el sacerdocio. Bajo el nuevo pacto, bajo el Nuevo Testamento, el pueblo de Dios, la iglesia, los hijos de Dios, es un sacerdocio santo y un sacerdocio real. Eso nos dice allí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 5 y 9. Dios quiere que su iglesia sea una nación santa, un pueblo que pertenece a Dios, para que ellos puedan declarar las alabanzas de quien los llamó de la oscuridad a la luz maravillosa. Estos 3 capítulos describen la ceremonia de ordenación, que duraba 8 días, para el sumo sacerdote Aarón y sus hijos. Como sacerdotes elegidos por Dios tenían que aceptar 3 responsabilidades solemnes: someterse a la autoridad de Dios, revelar la gloria de Dios y aceptar la disciplina de Dios. Entonces vamos a empezar con el capítulo 8, que dice sometiéndose a la autoridad de Dios. Leemos en estos capítulos que al menos 20 veces se encuentra la palabra ordenada. Moisés y Aarón no tuvieron que inventar una ceremonia de ordenación. Todo le fue enseñado por Dios a Moisés. Cómo construir el tabernáculo, es decir, esa tienda, ¿verdad?, de reunión. Cómo confeccionar las ropas para los sacerdotes. Cómo hacer todos los muebles que iban a ir dentro del tabernáculo y dónde debía estar cada uno y para qué servía cada uno. Todo había sido ya dado y enseñado por Dios. En el capítulo 9 nos habla de revelando la gloria de Dios. Aarón y sus hijos habían obedecido los mandamientos de Dios. Así, cuando la semana terminó, estaban listos para comenzar a servir al Señor en el altar. En esa ceremonia había un sacrificio por el pecado de ellos y también otro sacrificio por su consagración, ¿verdad? Su consagración a Dios. Y eso duró una semana. Cuando terminó ese tiempo, entonces ellos ya estaban prontos para servir. En ese tiempo ellos fueron lavados, vestidos con su ropa de sacerdotes, ungidos, separados. Uno de los propósitos principales del ministerio del tabernáculo era glorificar al Dios de Israel, cuya gloria habitaba en el propiciatorio, en el lugar santísimo, dentro del tabernáculo. ¿Sabe? Todos los muebles del tabernáculo, toda la vestimenta de estos sacerdotes, todo era separado para servir a Dios, para dar gloria a Dios, para que Dios fuera glorificado. No se podía usar nada de eso para otro fin, pues Dios odia la idolatría, porque le quita la gloria que le es debida a Él. Y otra cosa que hace la idolatría, le roba al pueblo de Dios las bendiciones que quiere Él compartir con ellos. También el orden de los sacrificios es significativo.
primero debemos tratar con nuestros pecados. Por eso era que primero era el sacrificio por el pecado. Antes de poder dedicarnos totalmente al Señor, entonces podemos disfrutar de la comunión con Él. Para nuestro tiempo también, si nuestro ministerio, si nuestro servicio no glorifica a Dios, entonces Dios no puede bendecirlo y usarlo para ayudar a otros y ganar a aquellos que están perdidos, a aquellos que todavía no creen en el Señor. Aceptando la disciplina de Dios. El capítulo 10. Bueno, cuando llegamos a este capítulo nos encontramos con algo un tanto triste, ¿verdad? Un día que debería haber terminado con la gloriosa adoración de Jehová Dios, en cambio culminó con el funeral de dos de los hijos de Aarón, los dos hijos mayores. Y vamos a hablar entonces un poco de el pecado de Nadab y Abiú, de estos dos hombres. Primero, eran las personas equivocadas. Porque quien debía ofrecer ese incienso, ¿verdad?, era el sumo sacerdote, que era su papá, era Aarón, no eran ellos. Usaron los instrumentos equivocados, ellos usaron sus propios incensarios, que era para otro fin, pero no usaron el incensario de su padre. Actuaron en el momento equivocado. Solo un día al año, el día de la expiación, podían ofrecer ese incienso en el lugar santísimo. Y solo podía hacerlo el sumo sacerdote después de toda una ceremonia, ¿verdad? Ellos entonces lo hicieron en el momento equivocado esto. Lo otro, actuaron bajo la autoridad equivocada. Ellos no le consultaron a Dios, ni a Moisés, ni a su padre. No consultaron la palabra de Dios, nada. Fueron y lo hicieron según su parecer. Utilizaron el fuego incorrecto, debía usarse el fuego del altar, y ellos usaron su propio fuego. Entonces, otro error, otro pecado. Actuaron por el motivo equivocado. Ellos no buscaron dar gloria a Dios. Quizás solo buscaron promoverse o ser importantes o verse importantes. Pero no fue para la gloria de Dios. Y dependían de la energía equivocada. Porque allí en los versículos 9 y 10 nos dejan entender que ellos habían tomado vino. Y no que fuera pecado tomar vino en sí. Pero ese día, para ofrecer el incienso, el día de la expiación, el sacerdote no debía beber nada de alcohol. ¿Sabe? A Aarón no le fue permitido sepultar a sus hijos. Debió quedarse con sus otros dos hijos allí, en el tabernáculo, terminar toda la ceremonia. Y sabe, Aarón aceptó, obedeció. Cuando vemos estos tres capítulos, hay algunas lecciones que se destacan claramente. La palabra de Dios nos ordena acerca de nuestro ministerio y debemos obedecer lo que Él dice. También hoy nuestro servicio a Dios es conforme a lo que Dios dice, conforme a su palabra. No podemos hacerlo a nuestra manera o como cada uno quiera. Nos dedicamos a Dios y Él nos consagra para su servicio. Y Él quiere siervos limpios, rendidos, obedientes. Amén. 3. Aparte de la obra terminada de Cristo y el poder del Espíritu, no podemos servir a Dios de manera aceptable. No importa cuánto esfuerzo tratemos de poner para servirlo, sino que lo que se requiere es que Cristo haga la obra en nuestras vidas, que quite lo que nos sirva, y debemos hacerlo en el poder
del Espíritu Santo. En primer lugar, recordar, ministramos al Señor, servimos al Señor y lo hacemos para su gloria, para que Él sea glorificado. Quinto, los privilegios del ministerio traen consigo serias responsabilidades. Dice allí en la Biblia que al que mucho se le da, mucho se le exige, se le va a requerir. Y sexto, nuestro mayor gozo en la vida debe ser servir al Señor y traer gloria a su nombre. Dice allí Salmo 2, versículo 11, servir a Jehová con temor y regocijarnos con temblor. Ese debe ser el mayor gozo en la vida del creyente, de aquel que sirve al Señor, traer gloria a su nombre. Amén. Espero que sea de mucha bendición estos estudios. Y te recuerdo, si quieres escuchar el mensaje de la palabra de Dios, te esperamos en la iglesia, Comunidad Misionera Ovetense, en el barrio San Miguel de la ciudad de Coronel Oviedo, en Paraguay. Los jueves a las 19 horas, los domingos a las 9 de la mañana. Si tienes alguna consulta, alguna pregunta, alguna inquietud, hay allí un WhatsApp, o puedes dejar un comentario con tus inquietudes ahí mismo en la página de YouTube. Amén. Que el Señor les bendiga.